Un circuito en serie es aquel en el que los conductores de la corriente están conectados por sus extremos de manera que la misma corriente fluya por cada uno de sus componentes. Un circuito en serie tan simple como este puede estar formado por una resistencia de 10 ohmios, conectada a un acumulador de 12 voltios. Podemos hallar la magnitud de la corriente aplicando la ley de Ohm, donde I es igual a U dividido por R. O sea, 12 voltios dividido por 10 ohmios es igual a una corriente de 1,2 amperios. Otro circuito en serie puede contener varias resistencias. Supongamos que este circuito tenga una resistencia de 10 ohmios y otra de 15 ohmios conectadas a un acumulador de 12 voltios. Recuerde que la palabra en serie significa que toda la corriente que fluye a través de una resistencia fluye también a través de las otras, como podemos observar aquí. 4 factores importantes caracterizan a un circuito en serie. 1. El flujo de la corriente es el mismo a través de todo el circuito. 2. La caída de voltaje a través de cada resistencia será diferente si los valores de resistencia son diferentes. La caída de voltaje es la cantidad de voltaje requerida para superar cada resistencia o carga del circuito. 3. La suma de cada una de las diferentes caídas de voltaje es igual al voltaje de alimentación primaria. 4. En un circuito en serie, la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias del mismo. En este circuito, la resistencia total es 10 ohmios más 15 ohmios, o sea, 25 ohmios. La corriente I, pues, será igual a 12 voltios divididos por 25 ohmios, o sea, 0,48 amperios. Ahora que ya hemos determinado la corriente de este circuito, podemos también determinar el voltaje a través de las resistencias de nuestros circuitos. La fórmula que se usa es U igual a I multiplicado por R, o sea, 0,48 amperios multiplicado por 10 ohmios es igual a 4,8 voltios. Para la resistencia de 15 ohmios obtendremos el siguiente resultado. 8 y 7,2 voltios respectivamente son las caídas de voltaje en el circuito. La suma de todas las caídas de voltaje en un circuito en serie debe ser igual al voltaje de alimentación primaria. En este caso, el voltaje de alimentación primaria procedente del acumulador es de 12 voltios. Como ya hemos indicado, las caídas de voltaje son 4,8 y 7,2 voltios. Sumémoslas y obtendremos un resultado de 12 voltios. Lo mismo que el voltaje de alimentación primaria. Ahora practiquemos lo aprendido en un típico control de motor de un ventilador. Para demostrarlo mejor, hemos hecho un diagrama del circuito. Además de los símbolos de los componentes de los cuales ya hablamos anteriormente, en este circuito nos encontramos también con el símbolo en el caso de una sobrecarga de corriente. Cuando esto ocurre, una delicada pieza metálica en el interior del fusible se funde rompiéndose el circuito. La corriente máxima permitida antes de que el fusible se funda viene indicada generalmente tanto en el mismo fusible como en el esquema. El símbolo del interruptor no necesita explicación. Cuando el interruptor del ventilador se encuentra en la posición baja, low, se producen 3 caídas de voltaje en este circuito, en las 2 resistencias y en el motor del ventilador. Ahora vayamos a un automóvil y midamos las 3 caídas de voltaje con el interruptor del ventilador en la posición 1. Para hacer esto, pongamos el motor del automóvil en marcha. Estas son las caídas de voltaje a través de la primera resistencia, de la segunda y del motor del ventilador. Anotemos estos 3 valores. Luego medimos la corriente conectando un amperímetro en serie con el circuito y anotando ese valor. Ahora repetimos el procedimiento con el interruptor del ventilador en la posición 2. Como puede usted observar en el diagrama, la primera resistencia ya no se encuentra en el circuito, por lo que no se registra ninguna caída de voltaje. En su lugar, medimos las caídas de voltaje en la segunda resistencia y en el motor del ventilador. Después, mediremos la corriente de nuevo y anotaremos todos estos resultados. Por último, con el interruptor en la posición máxima, 3, medimos la caída de voltaje en el motor del ventilador únicamente, ya que es la única carga del circuito. Y de nuevo, medimos la corriente. Si observamos los valores que hemos anotado, veremos que se aplica efectivamente todas las reglas para circuitos en serie que mencionamos anteriormente.
La suma de las caídas de voltaje en las diferentes posiciones del interruptor es igual al voltaje del sistema, tal y como dice la regla. También, cuanto más baja era la resistencia total del circuito, más alta era la corriente. Y por otro lado, cuantas más resistencias conectadas en serie haya en el circuito, más baja será la corriente.